Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy queremos presentar en este énfasis en una metodología de enseñanza ABP o de aprendizaje basado en problemas, el presentar la descripción y predicción de un movimiento rectilíneo en cuanto a utilizar las variables físicas de distancia, posición y velocidad y tiempo, y ver cómo la integral definida ayuda a esta descripción y predicción en movimientos como este. Entonces, para eso pues ya tenemos este cuaderno centrado pues en mostrar que la integral definida se puede aplicar a la determinación de desplazamientos de partículas en movimiento rectilíneo y la distancia también recorrida por ellos. Entonces aquí tenemos este cuaderno ya con el Opening Colab completo, el Opening Kaggle para poder que cada estudiante pueda tener una copia de él. Aquí ver que funcione este vínculo para poder editar desde la red social Kaggle estos tipos de cuadernos. Entonces aquí ya vemos que funciona y así ya puedes desde File descargar este notebook y editarlo desde esta plataforma en línea que te permite experimentar con este cuaderno, con el código que aparece en él. Está también para el video de apoyo, pues aquí va a estar el vínculo que va a ser este que estamos presentando, el programa del curso que es el de cálculo integral para ingeniería agropecuaria, que puedes bajar desde este vínculo en la parte superior derecha en esta enseñanza hipertextualizada, y el reconocimiento a mis estudiantes de ingeniería de este semestre que con mucha alegría van, a pesar de la lluvia, a clase. Y aquí pensamos cómo mejorar esta propuesta que tiene un enfoque pedagógico de aula invertida o Flipped Classroom, en la que las clases, el profesor como facilitador y los estudiantes en colaboración resuelven problemas, como el de hoy de describir un movimiento. Y estos videos les sirven para que ya en clase, en casa, los estudiantes puedan ver las instrucciones del profesor. El fomento a la lectura asociada para desarrollo de habilidades blandas, en este caso estamos recomendando desde nuestros repositorios en la cuenta Marco-Canas en GitHub, Confiar e Inspirar, como un libro que nos ayuda a pensar en la mejor manera de liderar en este mundo cambiante después de la pandemia. Entonces aquí nos lleva a sobre mostrarnos de que el mundo ha cambiado, mientras que el estilo de liderazgo puede que no tanto. Entonces aquí le damos para fomento a la lectura literaria de confiar e inspirar, confiar e inspirar de Stephen Covey. Stephen Covey, aquí, Stephen Covey, y aquí está el vínculo. Y el título entonces es La integral definida aplicada a la determinación del desplazamiento y la distancia de un cuerpo que se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea. El objetivo es que el estudiante de ingeniería aprenda a describir y a predecir un fenómeno físico utilizando los conceptos de integral definida, velocidad, tiempo, posición y distancia, utilizando todos ellos. Entonces aquí vamos a dar énfasis de el aprender a describir y a predecir. Entonces describir en negrilla, delimitado entre doble signo de asterisco, que el lenguaje Markdown eso lo que hace es ponerlo en negrilla. Entonces así lo importante es aprender a describir y predecir la distancia y la posición de un objeto en movimiento. Pondremos también un cuestionario para realizar labores de memorización, observación y síntesis de la información, definiciones y resultados científicos a comprender, en este caso la definición entre posición y distancia, la diferencia entre posición y distancia, y entre los prerequisitos hemos visto que hay que recordar
que la integral indefinida de la velocidad es la posición, es la función posición más c. Desde que habíamos visto en caída libre que al integrar la velocidad me daba la función posición. En definitiva, una familia de funciones posición, que ya las acabamos de determinar utilizando la condición inicial o posición inicial. Es decir, esta constante de integración resultaba siendo la posición inicial. Entonces, aquí empezamos con las consideraciones de Purcell alrededor de cómo calcular distancia y desplazamiento utilizando la integral definida. Y él nos dice que considerando un objeto que se mueve a lo largo de una recta con velocidad v de t en el instante t, pues si v de t es no negativa, si la función de velocidad es no negativa, entonces la integral de ella proporciona la distancia recorrida durante el intervalo de tiempo que va desde a hasta b. Es decir, que los límites de integración me hablan del intervalo de tiempo en el que se mueve el objeto, y el integrando v de t es la velocidad, e integramos con respecto al tiempo. Sin embargo, si algunas veces esta velocidad es negativa, que corresponde a que el objeto se mueva en sentido inverso o en sentido opuesto, entonces la integral de la velocidad ya es la diferencia entre la posición en B y la posición en A. Es decir, que me da el desplazamiento. El desplazamiento realizado por la partícula desde el momento o instante A, t igual a A, hasta el instante t igual a B. Entonces, en el ejemplo ilustrativo trabajamos hoy el ejercicio 33 de la página 280 del Purcell, del conjunto de problemas del Purcell de la sección 5.1. Nos dice, pues iniciando en la posición 0, en s igual 0, cuando t vale 0, un objeto se mueve a lo largo de una recta, de modo que la velocidad en el instante t es de t igual a 2t menos 4 centímetros por segundo. Se nos dieron una velocidad lineal. ¿En cuánto tiempo le toma llegar a una posición de 12 y en cuánto tiempo le toma recorrer una distancia total de 12 centímetros? Entonces aquí mostramos cómo SymPy ayuda a hacer a esta descripción muy interactiva y muy animada, gracias a SymPy, a las funciones de Python y a los deslizadores de Python con la función interact. Entonces aquí vamos a ver que con SymPy, pues en esta metodología, para resolver este problema de determinar el tiempo que le toma en llegar a la posición 12 y el tiempo en que se toma en recorrer una distancia de 12 centímetros, pues entonces esa metodología consistió en importar la librería de cálculo simbólico SymPy. Entonces aquí le ponemos importar SymPy. Luego definir variables, las variables que se van a utilizar. Luego definir a la función de velocidad como una función de SymPy, como una función simbólica de SymPy. Definir a la función velocidad como función de SymPy, es decir, creando la variable v en la que guardas la definición de la función como 2t menos 4, y luego que la defines creas a la función distancia y a la función posición como funciones de Python. Entonces aquí crea a las funciones de distancia, pongámosle en el orden en el que lo pidieron, de posición y distancia como funciones de Python,
es decir, a través de la sentencia def. Esa fue la cuarta parte de la metodología. Y bueno, entonces en ese orden, pues esta es la que debe aparecer primero, control X, control V. Entonces mire que aquí es la importación, primer paso. Segundo paso, definir variables, luego definir a la variable V como función de SymPy, luego crear la función posición. ¿Cómo? Pues integrando a la función velocidad con respecto al tiempo entre 0 y tiempo. Entonces que así me queda una función posición como función de la variable tiempo, y así el para cada tiempo integra y me da la posición. Entonces al integrar la velocidad de 0 a tiempo me da la posición en ese tiempo, al cabo de ese tiempo. Le ponemos eval f para que esa posición me la lleve a formato en tipo float de Python, y también le aplicamos el método round de SymPy, en el que decimos que solamente queremos 2 cifras decimales, y así ya tenemos entonces que la posición como se halla, integrando la velocidad, y pues para cada integrando la velocidad entre 0 y el tiempo que quieras. Entonces usted, el usuario entrega el tiempo, y así integramos con la función integrate de 0 hasta ese tiempo que da el usuario, y así al tener esa integral de la velocidad de 0 hasta ese tiempo tendremos la posición al cabo de ese tiempo. Y de manera análoga, para la distancia, si integramos ya no a la velocidad sino al valor absoluto de ella, apps de esa función entre 0 y tiempo, vamos a obtener también ya la distancia recorrida, porque nos dijo nos dice Purcell que si integramos el valor absoluto de la velocidad obtenemos la distancia. Entonces para la velocidad solita obtenemos, si integramos la velocidad obtenemos posición, y si integramos el valor absoluto de ella obtenemos distancia. Así esta partecita muestra el uso de la integral para calcular posición y distancia, que nos van a ayudar a describir el movimiento. Aquí no tengo que llamar esta partecita para evaluarla, y aquí ya la corro y listo, ya tengo eso. Entonces tengo las funciones de posición y distancia como funciones de Python, y utilicé con eso la función integrate de SymPy. Y luego en la metodología ya le digo, bueno, creo con IPython widgets y matplotlib y NumPy un deslizador T para que me diga para cada tiempo la distancia recorrida y me muestre la posición gráficamente. Es así, esto, miren que cuando yo corro este programa, él empieza, miren que este objeto rojo, la partícula roja, el punto rojo, empieza en una posición 0. Aquí lo vemos en la parte horizontal. Empieza la posición 0 cuando t vale 0, como nos dijeron en el planteamiento del problema. Y al cabo de un segundo nos dice, bueno, pues mire que si se mueves al cabo de 0.1 segundo, él se mueve hacia la izquierda. Mire que al cabo de 0.2 segundos se mueve más hacia la izquierda, mostrándonos que el objeto inicialmente se estaba moviendo hacia la izquierda, y que al cabo de aquí 1 segundo ya va en la posición -3. Ya va en la posición -3, o sea, ya ha recorrido 3 centímetros, y que sigo moviéndome, y al cabo de ya 1.5 segundos ya ha recorrido casi 4 metros, y al cabo de, miren que 2 segundos ya ha recorrido 4 metros pero hacia la izquierda, entonces ya está en la posición -4. Así muestra que la partícula inicialmente se movió a la izquierda, y que se movió a la izquierda durante 2 segundos, y en el siguiente momento ya empezó a moverse a la derecha. Miren que se va moviendo a la derecha a partir de los 2 segundos de movimiento, y al cabo de 4 segundos vuelve a la posición inicial 0. Entonces al cabo de 4 segundos ya lleva 8 centímetros recorridos de distancia. Entonces miren que aquí nos muestra el cuadrito que lleva 8 centímetros recorridos de distancia, aunque nos puso muchos ceros ahí, muchos ceros aquí para representarlo.
Y mire que ya, entonces, si ya lleva 8 metros, entonces ya en 4.1 lleva 8.41 centímetros. Miren que ya a los 4.3 segundos ya lleva 9.29 de distancia. Aquí 9.76, y miren que a los 4.7 ya lleva 11.29 y a los 4.8 11.84. O sea que ya casi llega a los 4 centímetros. Es decir, que la respuesta, esto nos muestra gráficamente, que la respuesta a la primera pregunta es en cuánto tiempo recorrió 12 centímetros, es más o menos de 4.8 segundos. Entonces que al cabo de 4.8 segundos ya ha recorrido casi los 12 centímetros gracias a esta animación. Y él sigue recorriendo, y mire que ya al cabo de 5 segundos va en la posición 5. Al cabo de los miren que llegamos a los 6 segundos y ya está en la posición 12. Esa es la segunda respuesta, que al cabo de 6 segundos él llega a la posición 12. Así podemos ver en forma animada que recorre una distancia de 12 centímetros, pero en 4.83. Aquí nos podemos devolver a 4.8, ya ha recorrido 11.84 centímetros, casi 12, y que al cabo de 6 segundos está en la posición 12. Podemos agregar este gráfico, le podemos agregar cositas, por ejemplo, que en la función distancia siempre nos redondee bien. Entonces vamos a decirle que después de que lo transforme, que la va a poner como un paréntesis hasta aquí, a ver, para que no vaya de pronto a hacer eso. Vamos a ver si sigue haciendo eso de que cuando ya tiene 8 centímetros de recorrido nos muestra demasiados decimales. Aquí en 13, quién sabe por qué nos pone tantísimos decimales, y en 8 ya los demás sí nos pone 2. Pero podemos agregarle para las posiciones que nos aparezcan las impares. Entonces le agregamos el plt.xtics, y a este xtics es para metrizar el eje horizontal, y que se hace con np.arrange, que me genera progresiones aritméticas, y quiero que él me genere una progresión aritmética entre menos 4 y 13, entre menos 4 y 13. En realidad lo va a hacer hasta 12. Mire que así él nos metriza mejor, y así podemos observar mejor el movimiento. Aquí mover el tiempo, y entonces mover así a medida que el tiempo pasa. Mire que se está moviendo hacia la izquierda, se va moviendo hacia la izquierda, se va moviendo hacia la izquierda, se va moviendo hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Así podemos mostrar de que el objeto, describir de que en los primeros 2 segundos se movía hacia la izquierda, y luego en los siguientes 2 segundos retornó a la posición inicial, y luego se siguió moviendo hacia la derecha, y responder a las otras preguntas. Para responder de manera exacta a las otras preguntas, uno puede utilizar la función solve, que es para resolver ecuaciones, y se construye la ecuación 1 para responder a la primera pregunta. Aquí le vamos a poner para responder a la primera pregunta. Se le dice, bueno, pues así la ecuación la vemos como algo que ayuda a responder una pregunta. Ecuación 1, y me dice, bueno, ¿cómo se construye? Con EQ, y le dice, bueno, pues lo que queremos es cuando la distancia, al cabo de cuánto tiempo la distancia es recorrida es 12. Entonces le dice distancia llamas a la función distancia, que ya la tenías, y la evalúas en, por ejemplo, en una o en un tiempo particular.
tiempo en alcanzar la distancia de 12 centímetros, entonces lo voy a llamar tiempo 12, tiempo en alcanzar los 12 centímetros de recorrido, es tiempo 12. Entonces la distancia, cuando esa distancia es igual a 12, entonces esa es la ecuación. Entonces aquí necesitamos este tiempo y esta es la función distancia que ya hemos creado. Entonces así usted crea una ecuación con ella, y luego le dice, bueno, pues resuelva esa ecuación 1 con respecto a esa variable llamada, que llamamos tiempo, que aquí la llamamos tiempo 12 centímetros, con respecto a la variable tiempo, tiempo 12 centímetros, pero esa variable no la había declarado yo antes, entonces bueno, pues la declaro aquí. Si le voy a utilizar así, entonces la variable tiempo 12 centímetros, y aquí le pongo otra vez en la cadena tiempo 12 centímetros, y aquí ya al definir esa variable, bueno, esperamos que no la resuelva, dice no podemos como redondear en expresiones simbólicas. Entonces aquí tendremos como un problemita como para redondearla. De pronto le decimos, bueno, cuando definimos la función, en este caso es distancia, bueno, pues que no la deje no la lleve a flotante y no la redondee, para que nos quede solamente la integral, lo que nos entregue. Entonces aquí la corremos de nuevo y aquí y nos dice, bueno, pero no encontramos solución, no hay problema, pero no encontramos solución para hallar en qué momento esa distancia es esta. ¿En qué momento esa distancia es 12? Bueno, aquí miremos a ver si podemos. Primero miremos la ecuación a ver qué tal, para revisar qué problemas puede tener la ecuación que obtuvo. Entonces le decimos, bueno, pues él tomó la integral entre 0 y el tiempo. Entonces así mire que el tiempo es lo que queremos hallar del valor absoluto de la velocidad. Y cuando eso es igual a 12, entonces hay que resolver esa ecuación. Y cuando le decimos que la resuelva, no encuentra solución. Podemos, para que la resuelva, de pronto utilicemos entonces a la función disolve. Vamos a ver si la función no solve, sino disolve. Bueno, entonces tenemos aquí dissolve, mejor dissolve acá. Entonces la función dissolve, que es para resolver ecuaciones diferenciales, y vemos de que nos dice que hay value error, es que no quiere resolver cuando la integral está ahí, cuando los límites de la integral es la variable. De pronto, como para que la resuelva, ayudarle para poder que nos pueda resolver este problema. Miremos entonces con solve, y bueno, con solve no nos aparece resolución, siendo que la ecuación está bien planteada. Esta es la que debemos de resolver. Bueno, a ver cómo podríamos hacer con esta calculadora de cálculo simbólico para que ella nos ayude en esta integral. Se me ocurre bueno, integrate
planteada. A ver qué revisar.